Exactamente, son las 10 de la mañana. Iniciamos una edición más de nuestro foro empresarial aquí por las pantallas de 5 Días TV con una temperatura de 29 grados. La jornada de miércoles, ya 7 de octubre del año 2020, el tercer día tras el levantamiento de toda medida restrictiva de posterior a los 208 días de cuarentena sanitaria. Repito, una temperatura de 29 grados en la capital del país. Hasta las 11 de la mañana te acompañamos con el foro empresarial. Juan Pablo Fernández, buen día, ¿cómo te va? José Estigarribia, ¿cómo estás? Buen día también a nuestra audiencia en medio de las actividades laborales. Hacemos una pausa para hablar con los protagonistas aquí en esta hora de 10 a 11, ya un clásico en las pantallas del canal 5 Días. Vamos a la placa de presentación, José, para luego pasar ya a conversar con nuestro invitado el día de hoy. José, Sí. adelante. Nos saludamos al señor Luis Arrellaga, él es presidente de la Federación de Arroceros del Paraguay, a quien tengo entendido lo tenemos por primera vez, al menos en el foro empresarial AM. Buen día, señor Luis, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos hoy. Sí, muy buenos días. Saludos, José Estigarribia, entiendo que, y también Juan Pablo Fernández y a toda la teleaudiencia. Y, en fin, estamos aquí presentes a esta invitación que nos han hecho llegar, así es que con mucho gusto para atender. Don Luis Arrellaga, gracias por su tiempo con nosotros. Realmente para nosotros es un gusto el que pueda compartir también dentro de este espacio y nos pueda contar cómo está la salud de este rubro, el rubro arrocero en el Paraguay en medio de esta pandemia, año que no estaba previsto en sus inicios, la situación de esta emergencia sanitaria, que ya también se convierte en una emergencia económica. Ahora bien, hablando con los actores dentro de este espacio, la mayoría plantean de que incluso en medio de una pandemia, las cuestiones están mejorando hacia el final del año. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Bueno, en su momento ya habíamos comentado con otros grupos, ¿verdad? Y en otras ocasiones de que la pandemia a partir de marzo, que fue cuando golpeó más fuerte, por supuesto que con las cuarentenas se vieron restringidos sobre todo ciertos servicios hacia el agro. Pero el agro, a Dios gracias, fue el sector menos afectado en todo este tiempo. Nosotros hemos llevado adelante una cosecha muy importante que fue la de la zafra 2019-20, con resultados muy interesantes. Diría que uno de los mejores de los últimos años, no solo en el rubro del arroz, sino que también en otros rubros. Así es que, pero las cosas son cambiantes, van viniendo, vino la pandemia, vinieron más dificultades, tuvimos que continuar produciendo y trabajando en el medio de todas estas, digamos, sí, menores o, digamos, algunos aspectos que golpearon como había mencionado, en los servicios hacia el sector, etcétera, pero fuimos llevando, podemos decir de que el agro trabaja casi normalmente, Paraguay exporta, Paraguay vende, Paraguay produce y en el agro y bueno, también para el consumo interno, por supuesto. En el rubro en el que estamos, en el arroz, Paraguay tiene un excedente importante que es el que tenemos que sacar al exterior, y así lo hacemos. La cadena de arroz es una cadena muy importante, es una cadena que tiene muchas fortalezas. Y bueno, ya pasando de pandemia a una época en que nos controlamos, seguimos protocolos, pero ahora nos vienen otras dificultades que, en fin, es el día a día nuestro, ¿verdad? Así es que en eso estamos. Señora Arrellaga, ¿cuáles son los periodos de tiempo que se manejan en cuanto al arroz en su cosecha, en su también siembra? ¿Cuáles son el periodo de tiempo que por lo general se maneja? Nuestro caso es un cultivo estival, o sea, es un cultivo que se comienza la siembra en primavera, verano, y seguimos comenzando, digamos, fines de agosto.
dependiendo de las zonas del país, va hasta el mes de diciembre. O sea, estamos en la mitad o un poquito menos de la siembra, y la cosecha coincide con la cosecha de granos de verano, por lo cual también competimos, digamos, en cierta forma con flete y otros, con el rubro más importante del país, que es el de la soja. Pero no competimos en áreas, porque las áreas de soja son otras y las áreas donde se cultiva el arroz son otras, a pesar de que ahora la soja también es un cultivo que se está haciendo en rotación con el arroz. O sea, es una muy buena rotación y que permite un manejo adecuado, sobre todo en la parte de malezas y herbicidas, ¿verdad? Así es que esas son las épocas. Paraguay no cultiva 2 veces al año como se hace en otras latitudes. Espectacular. Señora Rellaga, y si hablamos de una zafra 2019-2020, que fue un éxito total, ¿de cuántas toneladas estamos hablando? ¿Exportadas o cosechadas en este caso? Sí. Bueno, tenemos que la cadena del arroz comienza con, bueno, los servicios, después el productor, que es el que realiza la siembra, el productor cosecha, y el industrial arrocero, que son los molinos, son los que compran el producto para su procesamiento y consumo interno y exportación. Entonces, esta es la cadena de producción del arroz. Hoy, digamos, Paraguay tiene una capacidad instalada de procesamiento para procesar el 100% de lo producido. Esta zafra pasada, el 2019-20, fue una zafra muy buena, rendimiento que podríamos hablar entre tal vez 6.700, 6.800 kilos por hectárea en promedio, con una producción total de alrededor de 1.200.000 toneladas. Para cerrar un poco la idea o la ecuación, digamos, Paraguay consume tan solo alrededor de 200.000 toneladas y el resto tiene que salir a esta exportación. Entonces, siempre cuando hablamos en arroz, hablamos en kilos o en toneladas que son de arroz cáscara, que es el arroz paddy, el arroz bruto, como sale del campo. Después entra en el procesamiento porque hay varios tipos de arroz que se producen en la industria, ¿verdad? Así que esta es un poco, son los números así generales. Esperábamos y esperamos todavía que este año la zafra 2020-21 tengamos sí una producción similar o tal vez superior en área, un poco superior. Era la expectativa por los precios que se dieron al último momento, entonces el agricultor se ve estimulado a hacer el esfuerzo de tratar de ampliar su área al máximo. Y lo que nos está golpeando son las condiciones climáticas, ¿verdad? Que hoy estamos en un periodo de seca muy fuerte y esto de hecho afecta a todos los rubros de las siembras de verano. Así es que entiendo que me están escuchando. Esta cuestión es de la tecnología y de los tiempos que vivimos, ¿no? Para apagar y prender micrófonos. No, lo que le decía, le preguntaba porque estaba escuchando justamente sobre el tema de los números. El arroz paraguayo está en un rubro ya o en un nivel competitivo. ¿Cómo está la calidad de nuestro arroz? Porque uno plantea en un país, y eso siempre me gusta preguntarle a los referentes. Yo soy un consumidor, me gusta mucho el producto, pero como siempre me encuentro con gente que dice, el paraguayo no consume mucho arroz. ¿Cómo están esas proporciones? Es tal cual. El paraguayo consume menos arroz cuando comparado con, por ejemplo, en la región con Brasil. Por supuesto que tiene una costumbre y tiene platos que usan mucho el arroz, ¿verdad? Entonces, el paraguayo lo consume menos, aunque al ser un producto, digamos, no perecible, de fácil uso en el campo,
está en aumento, ¿verdad? Está en aumento el consumo de arroz. Pero como decía, de que como tenemos condiciones, digamos, climáticas y de suelo, aptitudes, etcétera, que nos permiten producir mucho más de lo que consumimos, así que tenemos que mirar hacia el mercado. Cuando uno mira al mercado, uno tiene que mirar, bueno, qué requiere ese mercado o hacia dónde o hasta dónde vamos a llegar y qué es lo que requiere ese mercado. Y normalmente lo que hoy en Paraguay se produce es un arroz de un tipo que se llama fino largo, fino largo, que es el tipo de arroz que se consume en la región, en Centroamérica, también en Europa, a pesar de que ahí ya comienzan a haber otros tipos de arroz. Entonces uno también va buscando cuáles son las variedades que tienen mejor adaptabilidad para la zona donde uno está produciendo, a qué mercado quiere llegar, con qué precios vamos a llegar, qué tipo de arroz tenemos que producir. Paraguay puede producir un arroz, digamos, tipo Limar para vender en Europa, a Portugal, que es el país que mayormente consume ese tipo de arroz. Y Paraguay no lo está produciendo. Entonces, pero todo va a depender de la conveniencia, digamos, a qué le conviene a la cadena, procesar, producir y exportar ese tipo de arroz para ese mercado específico. Hay otros mercados donde hace poco estuvimos compartiendo con el grupo, porque el grupo, digamos, asociado, nuestra socio mayor es la Caparrós, que son los industriales arroceros, ¿verdad? Que son los que pueden llegar más lejos, porque con arroz cáscara nosotros no podemos ir tan lejos por una cuestión de costos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir con arroz procesado, arroz blanco, pulido, etcétera, ya como para consumo directamente. Entonces con eso podemos llegar mucho más lejos. Y Caparrós está exportando, Paraguay está exportando hoy a muchos países tan lejos como, en fin, Arabia. Hace poco estaba mencionando, tuvimos un contacto con el embajador paraguayo hacia los países árabes y Emiratos Árabes. Entonces, Paraguay tiene que salir afuera porque tenemos una producción, un excedente importante, pero allá ellos suelen tener un consumo de otro tipo de arroz. Ahora, esta cuestión de lo que usted está planteando, el tema de los mercados, ¿cuál es el mercado más exótico del arroz paraguayo que usted conoce? ¿Y cuál es el que le gustaría a usted realmente llegar en el impacto económico que eso significaría? Y yo creo que, digamos, estamos en el otro lugar. Como les digo, nosotros somos parte de los productores de arroz. Nosotros, con la cadena que nos sigue, o sea, el eslabón que nos sigue en la cadena, que serían los procesadores, nosotros tenemos que ver esos mercados, entregar los arroces, el arroz y, bueno, tratar de encontrar las mejores condiciones y precios. Diría que un desafío es estar llegando hasta países como Irán, que han pagado bien, ¿verdad? Por arroz, partidas no tan grandes. Paraguay exporta en contenedores, exporta en bolsa, exporta a granel. O sea, estamos preparados para cualquier tipo de mercado, inclusive arroz terminado, porque algunos compradores ya tienen arroz con marca, piden me procese este tipo de arroz y me ponga en esta bolsa de 1 kilo o de medio kilo, que ya va directo al mercado, ¿verdad? Así que el desafío es realmente encontrar un equilibrio y tratar de equilibrar mejor y no depender tan solo de un mercado como es el brasilero, que a veces nos puede fallar y, bueno, uno se ve en dificultades para colocar el resto del producto, ¿verdad? Y definitivamente trabajan de cerca entonces con esta Cámara Paraguaya de Industriales del Arroz, presidida por el señor Ignacio Geise, que recordemos. Y nada, creo también de que se refleja claramente el bajo consumo a nivel país, con la cantidad de toneladas exportadas y finalmente la cantidad de toneladas comercializadas a nivel nacional que usted mencionaba. 1 millón sale afuera, 200.000 toneladas
se quedan finalmente en el mercado paraguayo, ¿no? Ahora, con respecto a lo que sería el rendimiento por hectárea, eso varía de acuerdo a cuestiones climáticas, también podría influir la sequía en un menor rendimiento quizás para lo que sería la zafra 2020-2021. Bueno, como decía, Zafra 2020-2021 está presentando algunas dificultades en ciertas zonas más, otras menos, ¿verdad? Que es la escasez de lluvias. El arroz germina con lluvia mayormente. Es muy difícil hacer un buen riego para que el arroz pueda germinar. Digamos, volviendo a su pregunta, existen dos tipos fundamentalmente de arroz o sistemas de cultivo de arroz. Un sistema es el secano y el otro es arroz bajo riego. El arroz de secano ocupa un área muy pequeña en Paraguay y generalmente está con digamos, el productor, pequeño productor familiar, que también es muy importante porque es un cereal de consumo directo que es muy fácil de producirlo, se lo puede producir en la propia finca y consumir en la familia, ¿verdad? Tener algún sistema más rudimentario de poder descascarar el arroz y producirlo para consumo de la familia. El arroz secano rinde poco, entre 1.500 a 2.500 kilos por hectárea. Y después tenemos el arroz irrigado, que es con riego de inundación. Un arroz que sí produce muchísimo más. Los niveles y la tecnología que el productor y Paraguay fue adoptando en el tiempo, nos permitió subir muchísimo en el área de siembra y también en las productividades. Paraguay ya pasó por épocas de 3.000 kilos por hectárea como rendimiento promedio nacional, hasta hoy lo que estamos 6.700, 7.000 kilos por hectárea, y tenemos productores que están sostenidamente manteniendo producciones de arriba de 7.500, 8.000, inclusive 9.000 kilos por hectárea. El arroz puede producir comercialmente hasta 12.000, 13.000 kilos por hectárea. Claro que se necesitan tener los factores todos muy bien controlados para eso, ¿verdad? Y digamos, uso de tecnología de punta. Estamos en condiciones de hacer eso. Hay productores que están arriba de 10.000 kilos por hectárea, no como un promedio, ni mucho menos regional, ¿verdad? Pero sí podemos ver que tenemos condiciones de llegar y llegar a más. Así es que la condición de un periodo seco como el que estamos teniendo, obviamente el productor tiene que estar preparado como para tratar de sortear estas situaciones. Eventualmente, si encuentra riesgoso, hasta puede afectar el área que va a cultivar, ¿verdad? Pero yo creo que todavía tenemos todo el tiempo, se estima y tenemos pronósticos de que este mediado, inclusive este fin de semana en algunos lugares de la región sur va a comenzar con alguna lluvia no importante todavía, pero somos optimistas de que la situación va a ir cambiando. La segunda quincena de octubre puede ser mejor y recuperar un poco más en noviembre y nosotros continuar y poder cerrar la siembra hasta, qué sé yo, mediados de diciembre, que es una época todavía tolerada para la siembra de arroz. Me lleva a preguntarle también toda esta explicación que nos dice del impacto meteorológico hacia la producción específica de este rubro, señor, el tema de la asistencia por parte del ministerio. ¿Cómo están recibiendo esto por parte del órgano rector que les toca trabajar de manera directa? ¿Les están ayudando o están en otra? No, nosotros, es más, estamos con un convenio muy recientemente firmado, ahora en el mes pasado de septiembre, en el cual firmamos con el Ministerio de Agricultura, el MAC, el ministro Bertoni, también con el IPTA
el CENAVE y la FEPARROS. O sea, la idea es promover, fomentar buenas prácticas, mayor utilización y mejor utilización de los recursos y aumento de la producción y productividad. O sea, básicamente esto con varios ejes y componentes que tenemos para el convenio, que es muy reciente y vamos a dar este inicio. De hecho, el Ministerio de Agricultura, a través de la extensión agrícola, atiende principalmente a la agricultura familiar, ¿verdad? Que es la que mayormente va a necesitar no solo de recursos humanos y de tecnología, ¿verdad? Una asistencia técnica, sino que también asistencia financiera, crediticia, etcétera, etcétera. Ya el productor mediano y gran productor es un poco más independiente, que como en otros rubros accede a tecnología, tiene también otros medios de financiamiento a través de la banca, digamos, pública y la banca privada, etcétera, y como digo, es un poco más independiente. No, el ministerio creemos que tiene un papel muy importante, tienen variedades, que el IPTA, variedades también que hoy vamos a comenzar a trabajarlas también en escala mediana y gran escala para probar estos germoplasmas, y queremos tener, digamos, un plan y un programa para creación de nuevas variedades a nivel nacional para atender el crecimiento que creemos que la agricultura del arroz todavía puede tener y puede crecer bastante, ¿verdad? Señor Arrellaga, con respecto, sé que la consulta me podría responder más claramente, en este caso, gente de Caparrós, respecto a las divisas que ingresan del arroz a nivel país, pero teniendo en cuenta el nivel de relacionamiento, ¿se manejan cifras, datos de las divisas que genera justamente la exportación del arroz hoy día o anualmente? Y digamos que arriesgaría a decir de que nosotros estamos con una facturación de exportaciones arriba de 230 millones de dólares, con arroz, atendiendo, digamos, a todo el ámbito y todas las regiones, y con todos los productos, ¿verdad?, que salen del arroz. Eh, eh, digamos que es un rubro ya importante, digamos, a nivel nacional, porque podemos ser en algún momento entre segundo, tercero o cuarto digamos, el ranking de exportaciones por especie. Obviamente la primera y la principal es la soja y derivados, ¿verdad? Después estamos entre maíz, seguramente le sigue arroz o trigo, etcétera, pero estamos, digamos, que entre productos de exportación el arroz es relativamente importante, sí. Espectacular. Ahora, la cantidad de productores quizás que forman parte de lo que sería en este caso la Federación de Arroceros, ya teniendo en cuenta pequeños o grandes productores, y también en qué zonas del país podríamos decir que se focalizan un tanto más la producción del arroz. Bueno, estoy aquí enfrente mirando el mapa. Paraguay tiene varias regiones, ¿verdad?, de producción de arroz. Las más, la zona que llueve más y por ende tiene también suelos aptos es la región oriental, pero en la región occidental está creciendo el arroz. Creemos que ahora podrían haber para esta zafra unas 10.000 hectáreas en la región occidental, siempre sobre, digamos, la zona del río Paraguay. Entonces nosotros podemos tener arroz tan lejos cuanto el río Apa y tan abajo cuanto el río Tebicuarí. Ahí tenemos varias cuencas de ríos que también tienen pastizales inundables y zonas donde se transformaron en áreas
de arroz. Así es que la principal zona es toda la cuenca del río Tebicuari. Se cree que o se estima que allí existirían entre, digamos, un 65 a 70% de todo el arroz cultivado estaría entre la cuenca alta, media y baja del río Tebicuari. Está creciendo en la cuenca del río Paraguay, como digo, tanto región oriental como occidental. Y bueno, la estructura de productores va desde tan pequeños productores, debajo de 1 hectárea, y productores grandes, ¿verdad?, que están por arriba de las 5.000 hectáreas. Unidades, en varias unidades, ¿verdad? No todas las unidades son de tamaños grandes. Y sí, tenemos también muchos productores pequeños, ¿verdad?, debajo de 50 hectáreas, y que tienen al arroz como un rubro importante de ingresos. Hablemos Así un es. poco también de lo que significa la mano de obra. ¿Cuánta gente calcula ustedes están generando el impacto en materia de trabajo dentro del rubro del arroz? Y bueno, primero diría que en toda cadena de producción, si miramos siempre toda la cadena, todo esto comienza desde los servicios de preparación de terreno, etcétera, los insumos, proveedores. Entonces tenemos mucha mano de obra directa y mano de obra indirecta. El arroz mueve mucha economía por los costos que tiene, ¿verdad? El arroz tiene un costo aproximado entre, digamos, $1.200, $1.300 la hectárea. O sea, estamos hablando de un nivel mucho más alto de la soja y de otros rubros. Así es que prácticamente es multiplicar por 2 la soja o un poco más, 3, ¿verdad? Entonces, esto genera digamos, mucho valor compartido en esta cadena, ¿verdad? El arroz, digamos, en servicios directos, se habla entre 10 a 20 personas por cada 1.000 hectáreas. O sea, tenemos un número muy grande de personas que están en forma directa trabajando con el productor, con el arroz. Después tenemos, como digo, toda la cadena de servicios, de proveedores, etcétera. Es un rubro muy importante para el agro por los volúmenes. O sea que nosotros manejamos un volumen importante, movemos, digamos, 7.000 kilos por hectárea. Eso tiene que salir de los campos de producción, ir a los silos, ser procesado, volver a salir, mueve otra vez para la exportación, etcétera. O sea, es una agricultura que tiene mucho valor compartido. Sí. Señor Luis Arrellaga, presidente de la Federación de Arroceros del Paraguay, el día de hoy conversando con nosotros, dándonos algunos detalles respecto a este rubro de producción tan importante y que genera tanta mano de obra a nivel país. Nosotros nada más queremos agradecerle y desearle el mayor de los éxitos, lo que sería la siembra de esta zafra 2020-2021. Esperemos que llueva, es lo que todos esperamos, y tenerlo también próximamente otra vez por las pantallas de 5 Días TV, quizás con noticias positivas respecto al rubro. Bueno, no, al contrario, a ustedes muchísimas gracias a 5 Días por, digamos, permitirnos también mostrar un poco de lo que hacemos, qué es este rubro, y con mucho gusto para participar en foros y cuando necesiten alguna información esperamos poder brindarles. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros una vez más. Nosotros hacemos la pausa 10:30 puntualmente. A la vuelta estamos con nuestro próximo invitado. Quédense con nosotros y mientras tanto visiten nuestras plataformas digitales.